Damos la cordial bienvenida a todos y todas las que están presentes en el templo Fraternidad Cristiana de la Iglesia de Dios. Damos bienvenida a todos aquellos hermanos quienes de alguna manera se están conectando en esta transmisión. Gracias a Dios porque en medio de los tiempos violentos, ¿verdad?, y de tantas distracciones por causa de la tecnología, hay pueblo de Dios que aman a Dios, que obedecen las Sagradas Escrituras y vienen al templo para adorar a Dios. Voy a empezar, vamos a dar bienvenida a todos aquellos, con un aplauso al Señor, a todos aquellos que se están conectando en nuestra transmisión dominical de nuestro servicio. Capítulo 9 del libro de Hechos, en su versículo 10 al 19. Comenzaré yo con el primer versículo, y cada uno de los que están presentes y los que están conectados lean el siguiente versículo. La palabra de Dios dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y le respondió: heme aquí, Señor. Ustedes el 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de cura a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí es ahora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males le ha hecho a sus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque el instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los testigos y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Todos, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Que Dios añada bendición. Oremos por los que ya están presentes para dar gracias a Dios, por aquellos que vienen en camino para que Dios los guarde, y aquellos que nos escuchan. Señor Dios Todopoderoso, alzamos nuestras manos en acción de gracias para expresar nuestro agradecimiento por mantenernos vivos hasta este día. Y no solamente mantenernos vivos, sino mantener viva la experiencia de la salvación que a Jesucristo le costó ser crucificado. Gracias te damos por las provisiones que tú das a cada uno de los creyentes. Te pedimos a aquellos que vienen en camino para que los guardes y los libres de todo peligro. Y aquellos que nos escuchan de larga distancia, con un buen corazón, con buenas intenciones de su vida y propósitos, pueda tu Santo Espíritu tocar sus vidas y llenarlos de ese poder para seguir haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos ahora y siempre, y todos decimos amén. Pueden sentarse los que están en el santuario y los que se encuentran en conexión con esta transmisión, pues mantengan sus Biblias abiertas y una pluma y una nota para escribir aquellas palabras y aquellos pensamientos que son claves para darnos una dirección
práctica para nuestra vida cristiana. Como es común en mi exposición, tomar algunos puntos claves de la clase pasada, del domingo. El domingo empezamos con el enemigo acérrimo del cristianismo. Y el enemigo, ya sabemos, ¿verdad?, que el Evangelio produce, nos impulsa a tener amigos, no desbarata nuestras relaciones sociales. En algunos casos, algunos de nosotros quizás aprendimos de esa manera en el principio: apártate del mundo, aléjate de esto, aléjate de lo otro, pero sin explicación, ¿sí? No es que no estaba correcto esa doctrina, esa enseñanza, pero no nos dieron explicación. Lo que hicimos es, para lo que nos tocó ese tipo de formación, es cortar todas las relaciones sociales que teníamos, amistades con nuestros abuelos, con nuestros primos, con nuestros tíos, con familiares, etcétera. Entonces, pues así nos enseñaron, sin explicación, y lo aplicamos y perdimos miles y millones de esa generación. Perdimos muchas amistades, ¿verdad? Muchas amistades perdimos. Pero el Evangelio no viene para destruir nuestras relaciones sociales, sino lo viene a autodirigir. Ese es el punto clave. Dirigirnos cómo tenemos que mantener nuestras amistades, nuestras relaciones sociales, cómo mantenerlos de una forma que podamos tener un puente de acercamiento para saludarlos, para decirles una palabra buena, y algún momento el Espíritu Santo podrá en nuestra mente y corazón abrir nuestra boca para decirle nuestro testimonio. Así que, mis hermanos, si eso nos tocó a algunos de nosotros, no es demasiado tarde para que hoy entendamos que cada uno de nosotros que tenemos las relaciones sociales, o en otras palabras, grupos de amistades, podamos nosotros aprovechar esas redes para transmitir palabras positivas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Transmitirle un pensamiento positivo, no para contar historias del pasado, contar qué te pasó, qué te sucedió, qué cocinaste, qué hiciste, porque digo, para un cristiano, digo, eso no tiene mucho sentido. O sea, el sentido de la redirección del Evangelio de Cristo en nuestras vidas, para mantener nuestras relaciones sociales con todas nuestras amistades, es que aprovechar dentro de nuestras comunicaciones con ellos y con ellas, transmitirle una palabra positiva, un pensamiento positivo, ¿verdad? Y un pensamiento de la Biblia también. Así que, mis hermanos, nunca es tarde para poder resucitar aquello que no nos explicaron de cómo hacerlo. Entonces, el Evangelio no rompe las relaciones sociales. Lo que hace el Evangelio es ilumina la mente y el corazón para ver lo que es bueno y para qué es lo malo. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Y entonces, el Espíritu Santo que ilumina nos lleva a la Biblia. Y la Biblia nos dice que el cristiano necesita poner un alto a la vida pasada. Si antes éramos idólatras, Pablo lo menciona en sus cartas. Algunos de nosotros, dijo Pablo, éramos ladrones, éramos maldicientes, viciosos, todas esas cosas, pero ahora que somos hijos e hijas de Dios, ya no debe de existir o practicarse tal vicio. De eso es lo que
la palabra y el Evangelio del Señor bajo la iluminación del Espíritu nos indica cuáles son los frutos que tenemos que producir, cuáles son los dones, quiénes son las personas virtuosas. Hermanos, hay gente que han cambiado sus modales, hay gente que han dejado sus vicios porque alguien le habló del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Alguien le habló del Evangelio, etc. Ahora, como cristianos y cristianas, no empezamos hablando de un evangelio, deja esto, deja lo otro, deja esto, porque si no lo dejas, va a haber castigo, va a haber consecuencia. El evangelio no comienza con prohibiciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? El evangelio comienza en presentar las buenas nuevas de salvación. Amén. ¿Cuántos creen en eso? Eso es lo que necesita, presentar las buenas nuevas de la salvación. La salvación es el programa universal para toda la humanidad. ¿En qué consiste ese plan? Bueno, consiste en que Jesucristo, quien trajo esas buenas nuevas de salvación, vino a enseñar a los religiosos de su tiempo y a los gentiles que eran pecadores, porque no tenían la ley de Dios, a abrirles sus mentes, sus corazones, para decirles del plan que Él traía del cielo. El plan que traía Jesús del cielo es ofrecer un rescate, una salvación para todos los seres humanos. Y el Evangelio del Señor está bien explicado, está bien detallado, y la gente, hermanos, entendía lo que el Señor les decía, porque les hablaba en su propio lenguaje y les ilustraba con parábolas, y la gente entendía, ¿verdad? La higuera, el sembrador, lo entendía todo el mundo, pero de ahí tomaba el Señor de esa ilustración para decirle el plan de salvación. En este caso, el fugitivo de Dios, el que amenazaba la obra de Dios, se llamó Saulo. Y Saulo tenía en su cartera, en su carpeta, direcciones exactas de dónde vivían los cristianos en Damasco. Sabía dónde se reunían, etc. Conocía todo. Tenía las cartas aprobadas por los sacerdotes, por los escribas, por todos los jefes religiosos, y le acompañaban un grupo de policías, guardaespaldas. La acompañaban, ¿sí? Para aquellos que le ponían resistencia a su misión, etc. Y por lo tanto, nadie podía detener a este Saulo. Entraba y salía y deshacía y desolaba la iglesia, etc. Y no importaba que si había niños, no importaba que si había ancianos, etc. Él iba lo que iba. Nadie podía detenerlo, ¿sí? Pero no sabía Saulo, no entendía Saulo, que detrás de su persecución, la causa por la cual él estaba persiguiendo, etc., no era directamente a los cristianos, sino directamente con Jesús. Digan conmigo, el ataque de Saulo no era directamente con los cristianos, sino directamente con Jesús. ¿Está claro? Y por lo tanto, entonces, de repente, en pleno día, a la luz del sol, apareció la presencia de Dios. Bien conmigo, apareció la presencia de Dios. ¿Y cómo apareció la presencia de Dios? Como una luz refulgente. ¿Qué quiere decir con eso? Una luz mucho más brillante, mucho más penetrante, mucho más ardiente que la del sol. Hoy el mundo entero que vive en Arizona pareciera que fuera una canción. Desde la mañana todo el día hasta la noche
están cantando hace calor. ¡Ah, qué calor! Hace calor, qué calor, etcétera, etcétera. Eso es lo que se escucha como una canción, ¿verdad? Como una canción. ¿Lo han oído ustedes? ¿Verdad? ¿Lo han dicho? Maybe. ¿Lo han dicho? Tal vez. Porque lo que nos hace hablar esas palabras es la piel. ¿Sí? Es la piel. Sí, es la piel. No tenemos piel de estos, piel, ¿verdad? Grueso que aunque le pegue el sol, pues no va a pasar nada, etcétera, etcétera. Pero la piel nuestra es una telita, ¿verdad? Una telita. Y cuando está cerca de la lumbre, del fuego y del sol, ¿qué sucede? Reacciona uno, ¿sí? Pero raro y pocos son aquellos que dicen, gracias Señor por este calor. ¿Verdad que sí? No, ¿verdad? Gracias Señor porque siento tu presencia con este calor. Raro es aquel cristiano que habla así, con lo que sale es calor y muchas cosas más, etc. Bueno, pues esta luz más penetrante, más quemante, más ardiente, en pleno día, hermanos, golpeó a Saulo. Digan conmigo, golpeó a Saulo. Lo desbarató sus planes, ¿sí? Le borró su proyecto maligno, ¿sí? Lo desvió de camino. Aleluya. Amén. Vamos a dar gloria a Dios por ello. Lo desvió del camino. Y esta luz más fuerte que la del sol era la presencia de Dios. Vean conmigo. La luz más fuerte que la del sol es la presencia de Dios. La luz más fuerte que la del sol es la presencia de Dios. La presencia de Dios golpeó a Saulo, golpeó su cerebro, golpeó su corazón, ¿sí? Borró su mapa, borró sus planes, etcétera, etcétera. Hizo cambios radicales en su vida. Aquel valiente se hizo ¿qué? Lo contrario del valiente, ¿cómo se dice? Cobarde. Aquel valiente se hizo cobarde. Aquel fuerte se hizo débil. La presencia de Dios. Hermanos, la presencia de Dios se manifiesta a través del Evangelio. Digan conmigo, la presencia de Dios se manifiesta a través del Evangelio. ¿Sí? La presencia de Dios se manifiesta a través del testimonio. ¿Sí? La vida transformada de cada uno de los creyentes representa una luz espiritual o una luz sobrenatural. La presencia de Dios se manifiesta a través de nuestro testimonio. Ahora los cristianos de últimos tiempos, ¿verdad? Pues ahora están utilizando el Google, porque dentro del Google puedes encontrar los textos bíblicos y dentro del celular usted puede instalar una Biblia en el idioma que usted prefiere. Yo pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes en sus teléfonos inteligentes tienen instalado una versión de la Biblia? Levante su mano. 2, 3. Usted también tiene instalado. Muy bien. Hermano, eso es bonito, ¿verdad? Y excelente aprovechar de la tecnología, porque hay lugar, usted no puede llevar la Biblia, ¿sí? En el trabajo, o sea, dentro de su compañía, ¿sí? Pero puede llevar su celular y allí en su break, en su tiempo de descanso, usted puede leer un capítulo de la Biblia, etc. Y yo les recomiendo, mis hermanos, que comencemos a leer un capítulo diario de
el libro de los Salmos. Usted ya lo leyó un montón de veces, pero volvámoslo a leer con una mente fresca, con un corazón abierto, para dejar que la palabra de Dios nos hable, porque Dios, cuando se lee su palabra, nos está hablando, ¿sí? Entonces, que podamos leer diariamente un capítulo de este salmo. Dentro de un mes y medio usted ya leyó todos los salmos. Amén. ¿Y qué sirve eso? Pues hermanos, la presencia de Dios. ¿A cuántos de ustedes no les gusta tener la presencia de Dios? ¿A cuántos de ustedes, hermanos, no desean tener la presencia de Dios en sus vidas? Cada semana, todos los días. Todos los días. ¿Sí? La presencia de Dios es una fuente inagotable de poder. Todo se agota, hasta el sol. Va a llegar un día en que se va a apagar. Y los científicos han descubierto que lleva ya un porcentaje, casi un 30%, de que el sol ha estado perdiendo energía, ¿sí? Y va a llegar el día en que se va a perder todo, etc. Pero bueno, la presencia de Dios invadió la vida de Saulo. Y termino con esto. ¿Qué sucedió? Vean ustedes el texto bíblico. ¿Quedó parado Saulo? ¿Estuvo firme en su pie? ¿Qué sucedió con esta presencia de Jesucristo que le rodeó? ¿Qué dice la Biblia? Cayó al suelo. Ese es el efecto. Ahora, quiero aclarar algo. Que alguien puede sentir la presencia de Dios y no cae al suelo físicamente, porque muchas veces algunos pueden tomar este texto como un pretexto para que cada vez que oran por él, cada vez que le ponen la mano, tiene que caer al suelo. Eso no es regla, hermano. Eso no es regla. Digan conmigo, eso no es regla. Pero la regla es esto, que cuando la presencia de Dios penetra en tu vida, hay algo que sucede dentro de ti, ¿sí o no? Hay algo que usted lo siente y que está sucediendo instantáneamente dentro de ti. Eso sí, no puede quedarse uno con la misma condición física que antes tenía. Bueno, pero todo el grano de la presencia de Dios. Si el grano de la presencia de Dios, el corazón que siente su presencia, ¿sí? La transformación y el poder perdonador de la sangre de Jesucristo, y no resiste, posiblemente cae al suelo. Y eso es normal, pero no es regla. ¿Está claro? Es normal, pero no es regla. Pero lo que sí es regla es que la presencia de Dios te tumba todas las escamas que hay en la mente y en el corazón. Porque en la mente se pega más fácil las cosas negativas, ¿sí o no? Más fácil. Las noticias, las historias, ¿verdad?, que hablan de un personaje o que sucedió esto, queda más en la mente que leyendo la Biblia. ¿Les ha pasado eso? ¿Les ha pasado? La presencia de Dios, hermano, lo necesitamos todos los días. Y lo que hace es tumbar todas esas escombros, pensamientos negativos, cosas que oímos, cosas que miramos, palabras desordenadas. Cuando está la presencia de Dios, te limpia todo. ¿Cuántos dicen amén? Te quita todo, te controla para que tú pienses positivamente en las cosas que edifican. ¿Cuántos dan un aplauso fuerte a esa presencia gloriosa del Señor? Eso es lo que necesitamos, eso es lo que queremos. Por eso venimos al culto, por eso venimos a la iglesia, por eso es que escuchamos los estudios bíblicos que impartimos domingo tras domingo. Por eso venimos a escuchar el mensaje del Señor.
porque por medio del mensaje de enseñanza y el evangelio y la alabanza y el saludo, muchas veces, hermanos, hay cristianos que se sientan, termina el culto, salen corriendo, nadie los alcanza. Hermano, eso no es un procedimiento de un cristiano. La presencia de Dios te junta con los demás hermanos y hermanas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Te impulsa a saludarlo, porque usted no sabe que un saludo de usted a un hermano le levanta el ánimo, lo inspira, lo anima. Amén. Así que, hermanos, tengamos esta práctica y esta regla de transmitir la presencia de Dios aún en un saludo, aún en la comunión de los cristianos. El salmista David decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que es asunto de reglas, hermano. Sí, no es asunto de inventar. Es que no me cae bien aquel o aquella. No, hermano, eso significa que la presencia que tú sentiste se te va. El asunto no es sentir la presencia de Dios nada más. El asunto, hermano, es retener la presencia de Dios. Digan conmigo: yo quiero empezar, no escucho, yo quiero empezar a retener la presencia de Dios. Amén. Eso es la práctica, eso es la disciplina, eso requiere, hermanos, voluntad, propósito, ¿sí? Retener, ¿sí? Porque de qué sirve, hermano, recibir la presencia de Dios y al rato nos enojamos y peleamos. ¿A dónde queda esa presencia de Dios? Ahí quedó, no se queda, se va. Aunque alguien dice: de todas maneras, ahí está. No, mi hermano, no. La presencia de Dios tiene voluntad, tiene criterio, tiene reglas. La presencia de Dios no es asunto de viento, de aire. No, la presencia de Dios, hermano, son mandamientos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, concluyendo, cayó al suelo, inútil, inservible. Ahora, Señor, ¿qué yo hago? Bueno, ahora cambio de dirección, cambio de planes. Vete a la casa de alguien el cual tú te vas a quedar ahí. Vete allí, vete, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Pero Saulo ya estaba ciego, ya no podía ver. Ahí están los policías, ¿verdad? Que estaban con él, todos cayeron al suelo. Los policías no se quedaron ciegos, pero sí cayeron al suelo. Los policías escucharon, pero no vieron. Saulo le dio Dios oportunidad para ver la presencia de Dios. Los policías que le acompañaban oyeron, pero no vieron. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos aprendiendo. Muy bien. Entonces, los policías, no cabe duda que con esa caída y con esa voz que escucharon, ¿creen ustedes que no se convirtieron? ¿Creen ustedes que no se convirtieron? Claro que sí. Claro que sí se convirtieron. Así que Saulo, convertido, y los policías convertidos, lo llevaron a esa dirección. Se llama la calle de la derecha. En tal número, tal lugar, ahí está un discípulo del Señor. El discípulo del Señor era un seguidor, un creyente. Y ahí lo hospedaron a Saulo. ¿Y Saulo qué hizo, hermanos? Empezó, ¿qué cosa? A ayunar, orar. ¿Cuántos días oró y ayunó Saulo? ¿Cuántos días? ¿Perdón? ¿Cuántos días ayunó Saulo, hermano Lora? Tres días. Aleluya. Para el próximo domingo quiero pedir que lean el capítulo 10 para que
para que ya tengan una información en su mente, ¿no es cierto? Aunque 3 días oró y ayunó, sin comer, sin tomar comida, nada, etc. A veces, hermanos y hermanas, las pruebas que se nos vienen como humanos, en lugar de desbaratar nuestra fe, nos ayudan para agarrarnos más de Dios. ¿Cuánto creen en eso, hermano? Nos ayuda a acercarnos más de Dios, etc. Y lo que nos hace es orar. ¿Cuántos de ustedes están enfermos, graves? Ya sea usted, su esposo, sus hijos, pero graves. No han orado con todo el corazón reventando. ¿Cuántos de ustedes? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque nos duele ver a alguien que posiblemente pues, le puede pasar peor cosas, etc. Entonces, hermanos, veamos la prueba no como algo, ¿verdad?, que viene a destruirnos, sino algo que nos afirma más, que nos acerca más de Dios. Y Saulo entonces, ciego, hermano, ¿hay impedimento para orar y ayunar? ¿Hay impedimento? Ay, no puedo ver, no voy a ayunar. ¿Hay impedimento para el que no puede caminar? Ay, no puedo caminar, no puedo orar ni ayunar. ¿Hay impedimento? No hay impedimento. Ay, me duele un hueso. Hermano, ¿hay impedimento para no orar y ayunar? ¿Verdad que no? No, hermano, no ayudemos a las enfermedades para que sigan pegados ahí. Oremos y ayunemos en el nombre del Señor. Y las enfermedades de cualquier índole que sea, escuchan, las enfermedades escuchan las enfermedades. Parece ser que algo que está pegado, pero tienen ojos invisibles que no se ven. Cuando usted ora al Señor y le pide a Dios, la enfermedad escucha, ¿sí? Y lo que hace es que recibe la autoridad del Señor y tiene que abandonar el cuerpo y dejar sano el cuerpo. ¿Cuánto creen? Pónganse de pie y vamos a dar un aplauso fuerte por este estudio bíblico dominical para adultos, para viajeros, para caminantes, para adoradores, para todos. Damos gracias al Señor. En este momento, pues, hermanos, vamos a orar que la palabra, como presencia de Dios, ilumine los corazones. Señor Dios Todopoderoso, culminamos este comentario, este estudio bíblico dominical dirigido para los adultos, jóvenes y adolescentes, en donde quiera que nos escuchen, Señor. Permita que esta palabra como presencia penetre en nuestras mentes y nuestros corazones, cambie nuestros planes y nos ponga, Señor, los planes divinos. Permita, Dios, que esta palabra transmitida sea ungida para que toque vidas y hoy sea un día de renovación espiritual. Eso es lo que te pedimos en el nombre de Jesucristo y por lo tanto te damos gracias ahora y siempre. Amén. Diga conmigo, amén. En esta tarde pues queremos dar la bienvenida en esta otra fase de la adoración a Dios, del culto a Dios, que es la exposición de la palabra. Y hablando de la exposición de la palabra, no es nada más palabras, lenguaje, sino propósitos divinos de Dios para cada persona, para cada individuo. Así que la exposición de Dios es para mí y para cada uno de los que estamos presentes y de los que están escuchando por medio de esta transmisión la palabra del Señor. Para los que están presentes físicamente les pido que se pongan de pie y vamos a leer el libro del Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 24. Los que no tienen la Biblia a la mano, abran en el Google, ahí pongan Marcos 4, 24, porque es muy importante, hermano, leer la palabra de Dios. Amén. Leer la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer. Todos juntos, por favor, dice así. Les dijo también: mirad
lo que os oís, porque con la medida con que medís, os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Vamos a repetir, porque es un texto que aparentemente es sencillo, pero es tan profundo. Dice la palabra: les dijo también, mirad lo que os oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Que Dios añada bendición en nuestras vidas. Esta es su palabra. Pueden sentarse. Si se han dado cuenta que en estos últimos domingos hemos estado presentando, exponiendo el mensaje bíblico ante el público que nos escucha, el público que nos oye, el público que nos ve, una serie de temas que tiene que ver con la práctica, con ver resultados, con examinar, con pedir, con tocar. Todo eso, si se han dado cuenta, hasta este día seguimos esa secuencia con un enfoque un poco diferente, pero con la misma línea de pensamiento. El libro de Marcos, según los estudiosos de la historia, de la arqueología, se dice que Marcos fue el primer evangelio que apareció. Y no fue Mateo. Entonces, ¿por qué Mateo primero y por qué Marcos después? Es asunto de editorial. Es asunto que se tradujo primero el Evangelio de Mateo y es el que se colocó en primero. Pero el que se apareció primero, el que se descubrió primero, fue el Evangelio de Marcos. Es el Evangelio más antiguo de los 4 evangelios. Y bueno, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, significa muchas cosas. Que haya aparecido primero significa entonces poner a nuestras manos, ¿verdad?, a nuestros oídos, a nuestra vista, una información, ¿verdad?, una información acerca de la vida de Jesús. Porque los 4 evangelios tratan de la vida de Jesús, pero cada uno de ellos tienen diferentes enfoques. No es que haya contradicción en estos evangelios, simplemente los enfoques hacen pequeñas diferencias, pero que todos comienzan y terminan en el mismo personaje histórico que se llamó y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy, este evangelio captura, recoge, recolecta una de las palabras, uno de los mensajes que Jesús lanzó a su auditorio. ¿Sí? Y entonces, y este mensaje recolectado, escogido, seleccionado por Marcos, tiene que ver de como que si fuera un mandamiento, y de hecho es un mandamiento. ¿Sí? La manera en que se redactó este evangelio nos hace pensar y nos hace creer
de que Jesús dijo estas palabras a manera de mandamientos. Digan conmigo, mandamientos. Mandamiento significa, estimados oyentes, significa que hay algo que se dice y se escribe al que hay que obedecer. Mandamiento no es nada más oír, sino mandamiento es hacer. El mandamiento es poner en práctica. ¿Y cuál es la ventaja de un mandamiento? Número uno, te acorta el camino de la vida. En otras palabras, acortar significa para que no estemos pensando en muchas cosas, imaginándonos de que esto y que lo otro. Este mandamiento nos ayuda a cortar esa vagancia mental, ¿sí? Y nos reduce a enfocarnos a un mandamiento específico al que necesitamos poner atención y ponerla por obra. Yo he titulado este texto, este pasaje, como aprendamos a medir. Repitan conmigo, aprendamos a medir. Dígale al hermano que está a su lado, aprendamos a medir. O si no, dígalo a la banca o la Biblia que está ahí, dígalo a alguien, dígalo, aprendamos a medir. En el mundo de los humanos, de los pueblos, existe desde Adán hasta nuestros días sistemas de medición, sistemas para medir cantidades, números, hechos y todo eso. Así que la regla de medir en términos materiales humanos siempre ha existido, y hay que reconocer que las reglas tienden a ser exactas, y no por eso los que han hablado y han dicho que las matemáticas son ciencias exactas. ¿Por qué 2 por 2 no son 5? ¿Por qué son 4? ¿Por qué no son menos? Porque son ciencias exactas para medir. Medir cantidades, medir longitudes, medir. Así que la regla de medir siempre ha existido desde que Adán y Eva salió del huerto del Edén. Antes no existía tipo de reglas para medir, pero sí existía dentro del Edén otros tipos de reglas que algunos no entienden cuáles son las reglas espirituales. Cuando hablamos de reglas espirituales nos referimos a los mandamientos de Dios. Digan conmigo, las reglas espirituales se refieren a los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son reglas para medir lo que hablamos, ¿sí? Para medir lo que decimos, para medir lo que oímos, para poner en práctica lo que ese mandamiento se nos dice. Para eso son los mandamientos, son reglas de medir. ¿En qué nos ayuda? En una palabra sencilla, a caminar ¿qué? Derecho. La regla sirve para caminar derecho. ¿Qué hacemos con los niños cuando nacen? ¿Qué hacemos? Mamás, papás, ¿qué hacemos cuando los niños nacen? Nos acercamos con mucho cuidado, levantamos la cabeza, las piernas, el cuerpo, ¿sí? Y lo arrullamos, lo tenemos, ¿sí? Y las mamás pues tienen el cuidado
de amamantar los niños en los primeros años de vida. ¿Sí? Entonces, eso lo hacemos por naturaleza. Le enseñamos a decir papá y mamá. Les enseñamos a dar los primeros pasos, ¿no es cierto? Si a los niños no se les enseña a caminar, ¿qué puede suceder? Que en toda la vida van a estar acostados. Toda la vida van a estar tirados. Pero porque alguien les enseñó a dar los primeros pasos, los huesos empezaron a hacer ejercicio y empezaron ahora a caminar. ¿Cuántos de ustedes y yo fuimos niños una vez? Todos, ¿verdad? Alguien nos enseñó a caminar. Alguien nos enseñó a hablar, decir las primeras palabras, etcétera. Qué bonito jardín, ¿verdad? Qué bonito cielo. Cuando se le enseña a los niños a caminar, cuando se le enseña a los niños a dar los primeros pasos, cuando se le enseña a los niños, hermanos, a hablar las primeras palabras, etcétera. Para eso se necesita reglas de medir. Ahora en lo físico, algunos crecen a cierta altura y otros se quedan en cierta medida. Así que hay medida de crecimiento de diferentes estaturas. Hay niños chaparritos, niñas chaparritas, niños altos, niñas altas, etcétera. Bueno, de todo hay. Depende de la genética, de la biología de cada uno de los padres, etcétera. Pero se le enseña reglas de medir. Digan conmigo, estoy aprendiendo a medir. ¿Sí? Y algunos de nosotros en el terreno físico y material, no prestamos tanta atención a estos detalles porque ya lo sabemos. De tanto saber que la mera hora, a ver, míreme, esta casa, esta ventana, esta puerta, míralo. A ver cuántas pulgadas tiene, cuántas centímetros tiene, cuántos milímetros y de todo. Tanto saber que en la hora de saber, de medir milímetros, centímetros, hectáreas, yardas y de todo, no sabemos nada. Por no poner atención a cómo medir las cosas hablando de lo terrenal. Pero no toda la medida es terrenal. Pero la vida que es permanente y todo se mide es la medida espiritual. Digan conmigo, la regla permanente de cada ser humano es la medida sobrenatural, la vida espiritual. Y bueno, ¿y por qué tiene que haber una regla espiritual que dirija, que controle, que ayude a pensar, a sentir, a crecer en lo espiritual? Bueno, porque nacimos por la mano creadora, omnipotente y amorosa de Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte? Cuando Dios creó al ser humano, lo creó con cierta medida, lo creó con reglas, lo creó con mandamientos. Dicen las Escrituras en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, que Dios creó al hombre y la mujer conforme a su imagen y conforme a su semejanza. En otras palabras, reglas de medir. Eso es lo que vale. Eso es lo más importante. Eso es lo más esencial. ¿Sí? No es la regla de medir, la vara de medir en matemática, en física, en todos los niveles materiales. No es eso lo más esencial. Es necesario, es importante para poder saber cómo medir, ¿verdad? Hasta ahora ha avanzado tanta la ciencia que ahora saben cuándo va a haber un eclipse de sol, eclipse de luna. ¿Hasta dónde ha avanzado la ciencia? Por conocer la ciencia de medir. ¿Sí? Se mide los días, se mide la duración de la noche, se mide las estaciones del año.
Hubo científicos que dijeron lo que ya la Biblia había dicho, que el universo está escrito en un lenguaje matemático. Por eso se han inventado tantos equipos y aparatos para viajar en el espacio por las matemáticas, por la física. Y por lo tanto, ¿pero qué de las medidas, de las reglas espirituales con que Dios introdujo con la primera pareja humana al crearlos conforme a su imagen y semejanza? Eso es lo más esencial, lo más importante, lo más demandante. Por lo tanto, esa regla de medir es algo que Dios introdujo al momento que apareció el ser humano en la tierra. Y con esta regla espiritual es lo que Jesús en el capítulo 4, versículo 24 nos está hablando. Mirad lo que oís. Miren. La palabra mirar aquí no tiene que ver con el ojo, pero tiene que ver con la inteligencia. Miren con su inteligencia lo que ustedes oyen. Miren con inteligencia. Significa, examinen lo que oyen. Comparen lo que oyen. Pero ¿con qué regla o mandamiento Jesús se está refiriendo a que tengamos una medida de inteligencia para medir lo que oímos? ¿Se puede medir lo que oímos? ¿Sí o no? No se puede medir con una regla métrica, 5, 10 pulgadas, no. Pero eso no significa que no existe una regla espiritual. No significa que no existe un mandamiento que sirve para medir. En el mandamiento de Dios, digan conmigo, en el mandamiento de Dios se convierte en una regla para medir lo que oímos. Ahí no funcionan las matemáticas, por más exactas que sean. Ahí solamente funciona una matemática espiritual de Dios, que son los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son reglas para medir lo que oímos. Porque lo que se oye está cargada de palabras. ¿Sí? Lo que se oye está cargada de palabras. Repito, lo que se oye está cargada de palabras. Las palabras emiten sonido. Las palabras emiten articulación. Las palabras expresan conexión. Las palabras expresan propósito. Expresan sentimiento. Expresan voluntad. Las palabras. Como el ser humano no es un ser solitario, sino un ser sociable, un ser que vive en relación a otros. Por lo tanto, nacemos y crecemos en medio de un círculo en donde escuchamos palabras que emiten una expresión, un deseo, una voluntad, un pensamiento, un sentimiento. Y bueno fuera de que Adán y Eva siguiera existiendo en el huerto del Edén, porque allá existía solamente una regla de medir basado en el mandamiento de Dios. No habían dos reglas, no había
expresiones contradictorias o palabras que se contradicen, que maldicen, palabras que está fuera de orden. Qué bueno hubiese sido, ¿no es cierto, hermanos, hermanas? Que nosotros fuéramos una extensión del jardín del Edén, donde no escucháramos nada de nuestros semejantes, de nadie en nuestro ambiente, otras palabras negativas, malas, otras palabras que golpean, palabras que hieren, palabras que ofenden, palabras deshonestas. Bueno hubiese sido que hubiese sido nuestra vida hoy una extensión del jardín del Edén, porque allá solamente había una sola regla de medir el mandamiento de Dios, un solo lenguaje, ¿sí?, para poder realizar nuestras acciones, nuestras actividades. Pero entró el pecado y ustedes se imaginan el daño horrible, terrible que causó esa caída, esa desobediencia hasta el día de hoy. Y no solamente, hermanos, las palabras que se oyen no son palabras, no todas son palabras que edifican, no todas son palabras que te hace perfecto, no son las palabras que te animan, no son palabras que te integran, que te impulsan a lograr tus sueños, tus metas, sino que lo que oímos, el 98% de lo que oímos de nuestro propio lenguaje, de nuestro ambiente, están cargadas de desintegración de nuestra personalidad. Son palabras, expresiones que denigran a la persona, que destruyen la vida de la dignidad de la persona, que desvían los buenos planes y propósitos de cada ser humano. 98% de lo que se escucha en el mundo entero, en términos generales, están cargados de expresiones negativas, peyorativas, destructivas, etcétera, etcétera. Y en ese ambiente global vivimos nosotros. ¿Sí o no? Andamos, caminamos, trabajamos. ¿No es cierto? Trabajamos en el ambiente laboral con personas que no le ha llegado su día para encontrar con la regla espiritual de Dios, para cambiar de pensamiento, de corazón y de vida y ser feliz. Hermanos, escuchamos palabras. ¡Qué horrible! Palabras degradantes, palabras sucias. Lo escuchamos donde quiera que andamos, ¿sí o no? Estamos en el supermercado, vamos a la escuela, vamos donde quiera, escuchamos palabras que son destructivas. Ya no vivimos en el ambiente, en el jardín del Edén. Vivimos en un otro jardín, en donde todo ha sido, hermanos, desfigurado de los planes y los propósitos de Dios. ¿Por qué la gente se deprime? ¿Por qué la gente se desespera? ¿Por qué la gente no logra sus sueños, sus metas? Hay muchas razones. Pero si nosotros aprendemos a medir, digan conmigo, hoy voy a aprender a medir con la vara espiritual de los mandamientos de Dios. Voy a aprender a medir lo que yo escucho. La Biblia enseña, hermanos, el buen vivir, el buen camino, la buena conducta. La Biblia, como regla espiritual, nos capacita de cómo lograr nuestras metas, nuestros sueños y ser feliz.
Hay gente que no ha entendido que la felicidad se logra logrando lo que trazamos en mente. Digan conmigo, hay gente que piensa que cuando se logra sus metas es cuando logra la felicidad. ¿Cuánta gente van al matrimonio pensando positivamente que con esta y con aquel vamos a ser felices? Todos estamos con ese sueño. No es así, hermano. Nadie puede completar tu felicidad. El único que puede completar tu felicidad es el mandamiento de Dios. Denle un aplauso a Cristo, o yo mismo solo me voy a dar el aplauso. Es el mandamiento de Dios que te hace feliz. Y tú escoges tus metas, tus planes. Tú escoges con quién vas a vivir. No pensando que él o ella te va a hacer feliz, sino pensando que tú ya eres feliz. Que yo ya soy feliz para hacer feliz a los que yo voy a conocer después. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A veces no podemos capturar la idea, ¿verdad? Porque como humano pensamos de la otra manera. Porque si uno es feliz, va a traer felicidad. Pero si uno no es feliz y está pensando que lo otro le va a hacer feliz, ¿cuántas cosas no han pasado y no se ha logrado? ¿Por qué no empezamos hoy? ¿Por qué no empezamos hoy a medir la felicidad? ¿Cómo se mide la felicidad, hermano y hermana? Relacionándonos con Dios, obedeciendo sus mandamientos, simple y sencillamente. Si obedece el mandamiento de Dios, te relacionas con Dios, Él te va a hacer feliz, va a hacer que tus sueños se logren, va a hacer que tus metas se logren, porque tú tienes en tu corazón, en tu mente, esa regla de medir la felicidad. La felicidad no es cantidad, no es espacio que tú avances, no es material que tú logras, no es sueño que tú tocaste, no son metas que tú conquistaste. La felicidad es una relación en el mandamiento eterno de Dios. Y ahí cultivas tu fe, ahí cultivas tu vida, ahí construyes tu felicidad. Y todo lo que tú haces, dice la Biblia, será prosperado. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? Todo lo que tú vas a hacer, todo lo que tú vas a emprender, tus nuevas amistades, los hijos que vienen, aún hasta tus enemigos van a salir avergonzados porque tú no le vas a corresponder a la forma que ellos te miden, porque tu medida es la medida del mandamiento de Dios. Y aquí Jesús en el versículo 24 le dice a sus oyentes: mirad lo que os oís, porque son mucho más lo negativo y lo malo de lo que se escucha, que entra en la vista, que entra en el oído, y que dañan a la persona, destruyen su futuro, destruyen su destino. Si eso ha pasado con alguno de ustedes, no permitan, hermanos, que sigan más entrando en sus oídos, hermanos, pensamientos negativos. No podemos evadir los pensamientos, pero podemos ponerle un stop. Podemos decir: aquí no entra, aquí no va a vivir. Porque si usted permite un pensamiento negativo, eso no va a quedar así como pensamiento. Al rato va a crear en uno un espíritu para devolver diente por diente y ojo por ojo, o de desear. Por eso la avaricia, por eso la envidia, viene del corazón por las palabras que uno escucha. ¿Y cómo vamos a escuchar palabras buenas en un ambiente malo como es el mundo de hoy? ¿Cómo vamos a ser feliz en un ambiente infeliz?
¿Cómo podemos tener un hogar conflictivo, donde vivimos? Hermano, ahí está el secreto, que debemos de aprender a medir con las reglas de los mandamientos de Dios para cambiar las cosas a lo positivo para la gloria y la honra del Señor. No se mira lo que se escucha, pero se piensa en lo que se escucha. Y lo que este texto dice, mirad lo que oís, o sea, piensen en lo que oyen. ¿Sí? Ahora, eso se aprende. El pensar en lo que escuchamos, ¿sí? En medir lo que escuchamos, se aprende. Digan conmigo, medir lo que se aprende, oír lo que se escucha, se aprende. Es asunto de aprendizaje, es asunto de disciplina espiritual. Por eso, hermanos, Dios en su voluntad nos dejó la Santa Escritura, mandamientos, reglas, no para que no se pueda cumplir o no se pueda obedecer. Porque hay quienes dicen, ¿quién va a poder cumplir? Los discípulos dijeron al Señor, ¿quién podrá cumplir lo que tú estás diciendo? ¡Qué dura es esta palabra! Discípulos al Señor, le dijeron. Pero el que pone por disciplina, por costumbre, leer, meditar en las Sagradas Escrituras todos los días, esto se internaliza en nuestro cerebro, se extiende en el corazón, toma control y conduce nuestras acciones en cosas positivas, cosas que edifica, cosas que engrandece toda verdad, toda justicia y toda virtud. Aprendamos a medir lo que escuchamos. Usted tiene la autoridad de las Sagradas Escrituras. Usted tiene el poder de Jesucristo en su corazón. Con ese poder y con esta autoridad, usted disciplina su mente y su corazón, llenarse de la palabra. Porque, hermano, una persona que no se llena de esta palabra de Dios, esta palabra de Dios se convierte en murallas que te protegen, que nos protegen, nos defienden y sirve para rechazar todo lo malo y lo negativo que escuchamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esta palabra de Dios que se cultiva en el altar diario de tu vida, diariamente, sirve como espada de dos filos para cortar lo negativo que escuchas y para no permitir que lo negativo entre en tu mente, en tu corazón y dañe tu estado de felicidad. Hoy estamos escuchando cómo medir lo que escuchamos. ¿Cómo medir lo que escuchamos? ¿Tenemos ventaja los hijos de Dios? Sí. ¿Tenemos ventaja los hijos de Dios que tenemos la palabra, tenemos a Cristo como poder para ayudarnos, hermanos, a escuchar y rechazar todo lo que no es de Dios? ¿Qué sucedió en el jardín del Edén? Adán y Eva, ¿qué hicieron? ¿Escucharon a quién? Escucharon palabras que le ofreció la serpiente personificada en Satanás. Escucharon. ¿Y qué sucedió? Esa palabra que escucharon lo dejaron entrar en su mente y en su corazón, y lo que escucharon los echó por fuera.
del jardín del Edén, del lugar de la felicidad. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres lograr tus metas? ¿Quieres lograr tus sueños, hermanos y hermanas? Aprendamos hoy a medir por medio de los mandamientos de Dios, a medir los que escuchamos, porque lo que se escucha, que son palabras negativas, son destructivas. Para un cristiano y una cristiana, no vivimos ni caminamos con un cerebro hueco, vacío, sino caminamos y vivimos con un cerebro pensando en la medida de los mandamientos del Señor. Miren, hermano, con Israel Dios les dio tablas de la ley, 10 mandamientos, donde Dios le dije, no hagan. ¿Sí? Y en el Nuevo Testamento, hermanos, tenemos reglas, no como la forma organizada como los 10 mandamientos, pero los mandamientos de Jesús están intercaladas a través de sus predicaciones y sus enseñanzas. Una de ellas es esta. Es una regla de medir lo que escuchamos. Mientras más apegados estemos con la regla del mandamiento de Dios, mientras más dejemos que el mandamiento de Dios como regla gobierne nuestra mente, nuestro corazón y nuestros sentimientos, no faltará en nuestras vidas la presencia de Dios. Hoy más que nunca que vivimos en un mundo violento, en un mundo, hermanos, que se quieren tragar y matarse uno al otro, en un mundo que odia al vecino, a un mundo que desea todo lo malo, etcétera. El mundo de este tipo estamos viviendo y necesitamos hoy aprender a poner en regla lo que escuchamos. Les pido que nos pongamos en pie en esta tarde. ¿Me entendieron el mensaje, mis hermanos? ¿Entendieron? Jesús dijo, mirad lo que os oís. Miremos, examinemos lo que escuchamos. ¿Qué voy a hacer yo como cristiano cuando en mi familia escuchamos puras palabras malas? No te rías de las payasadas, de las palabras malas que tú escuchas de tus propios familiares. ¿Cuántos dicen amén a eso? No te rías, ponte serio. Ellos te van a preguntar, ¿por qué no te ríes? Porque no me gustan tus payasadas. No me gusta escuchar esas palabras. Hábleme como gente. Sí, hábleme normal. Y hay gente que se enoja cuando usted lo quiere corregir. Pero bendito sea el nombre del Señor. Levanta tu mano y dígale, Señor, pon freno en mi mente, pon murallas en mi vida, pon esas reglas de tus mandamientos en mi vida para yo medir mi ambiente, para medir las palabras que yo escucho y poner mi corazón en las delicias del Señor. Señor Dios, ahí donde estás, Señor Dios, en este momento, recuerde que el ladrón, Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Recuerde que tienes un enemigo que no duerme. Recuerde que vives en un mundo envenenado, violento, que no ves ni escuchas cosas buenas. Dígale, Señor, protégeme, guárdame de toda tentación, líbrame de todo mal. No permita, Señor, que yo caiga en las trampas de lo que yo escucho, lo malo. No permita, Señor, que las cosas que escucho destructivas dañen mi corazón, dañen mi vida, me aparten de ti. No lo permita, Señor.
Permita Dios que hoy comience yo a aprender a mirar y a medir lo que yo escucho, para poner en dirección correcta a todo lo que yo escucho, a lo que yo veo, con quien yo me relaciono, que esta regla sea la regla de oro de mi vida, que esto sea la regla que yo transmita a mis hijos y a mis hijas. Sí, Señor, hábitos buenos, costumbres buenas, cultivo bueno, eso se aprende a través de las reglas espirituales de los mandamientos de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el salmista David, en una ocasión que pecó delante de Dios y vino con un corazón quebrantado, en el Salmo 51 llora diciendo: Dios, crea en mí un corazón limpio, una mente limpia, borra todos mis pecados, mis maldades. Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Esto es lo que pedimos al auditorio que nos ha escuchado, de medir lo que escuchamos y trazar nuestras vidas a ser feliz, haciendo cumplir las reglas de los mandamientos de Dios. Te lo pedimos ahora y siempre. Amén. Con un aplauso al Señor. Digamos: Señor, gracias, porque tú nos hablaste hoy, tú nos animaste hoy, en el nombre de Jesucristo. Amén.